San Luis Potosí es una ciudad llena de historia y de leyendas increíbles. La supuesta red de túneles que conectan a los templos más importantes es una de las más fascinantes, ya que de ser verdad, estos estarían llenos de riquezas invaluables, tanto históricas como económicas. La realidad es que aunque hay quien lo niega, los túneles ahí están. La pregunta es quién, cuándo y para qué se hicieron. ¿Quién los usó a lo largo de estos años y para qué? Pero la pregunta más importante, ¿qué dejaron ahí? La leyenda cuenta que estos túneles conectan algunas haciendas, cuevas y algunos de los templos más importantes de la ciudad de San Luis Potosí. El Instituto Nacional de Antropología e Historia cree que solo forman parte de una red de acueductos construidos en la época colonial. La Iglesia los niega, argumentando que debido a la dureza del subsuelo, construir esta red de acueductos hubiera sido poco redituable para semejante esfuerzo. La realidad es que el centro histórico está repleto de bóvedas, pero no solo eso, los túneles han quedado al descubierto en múltiples ocasiones. En 1894, durante la construcción del Teatro de la Paz, en la zona centro de la ciudad, encontraron uno y fue rellenado para seguir la construcción. El 11 de febrero del 2009, alrededor de las 3 de la tarde, un hundimiento ocurrido en la calle Constitución, en la Alameda Central, dejó al descubierto otro más. En el barrio de Tlaxcala, cuando una mujer lavaba la ropa, se hundió el suelo y cayó con todo y lavadero en uno de estos túneles. En este se encontrarían algunas vestiduras eclesiásticas. Según Mariano Aguilar, en su libro Leyendas Potosinas, en 1965, frente al Jardín de Escontría, a un costado del Museo del Ferrocarril, mientras escarbaban buscando un tesoro, dieron con un túnel. En él encontraron alrededor de 40 esqueletos humanos y monedas acuñadas en las casas de moneda de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Real de 14. Estos hallazgos fueron entregados a la Universidad Autónoma de San Luis, en donde se realizarían los estudios correspondientes. Así como estos casos, existen otros más. Se cree que uno de los tramos más largos tendría una distancia de 80 kilómetros. Este túnel correría de la hacienda del Pozo del Carmen a la Casa de Moneda, pasando por el Templo del Carmen. El periódico El Sol de San Luis tuvo acceso a las criptas del santuario de San José y las describiría en una nota publicada el día jueves 20 de junio de 2019. La nota decía: túneles debajo del altar de la iglesia, fríos y húmedos, que revelan arcos de piedra y cantera con espacios para la circulación de pequeñas carretas. En el libro Leyendas Potosinas también se menciona que la red de túneles podría medir aproximadamente 400 kilómetros. Afirma que algunos de estos túneles conectan con las cavernas y cuevas de la Sierra de San Miguelito. Además, se hace referencia a un supuesto tesoro aún sin localizar, en una de las cuevas muy cerca de un lugar llamado Juego de Barras. El tesoro pertenecería a una legendaria banda de ladrones del siglo XIX llamados los Caballeros de las Capas Blancas o los Capas Blancas, que asaltaban a las diligencias cargadas de oro y plata provenientes del Cerro de San Pedro, Real de 14, Charcas y Zacatecas con rumbo a Tampico. La historia de estos bandoleros es muy conocida en la región donde operaban, pero es muy poca la información que existe acerca de este supuesto tesoro. Las preguntas de quién, cuándo y para qué se construyeron tienen varias teorías, previas a la fundación de San Luis Potosí el 3 de noviembre de 1592. Una de ellas le atribuye la construcción de estos túneles o acueductos a los nativos de la región que los utilizaron a modo de protección, tanto de tribus enemigas como de los animales salvajes. Otra creencia es que fueron construidos por los misioneros franciscanos que llegarían con los primeros asentamientos españoles, atraídos por el descubrimiento de ricos yacimientos de oro y plata en el Cerro de San Pedro. Independientemente de cuál haya sido la finalidad de la construcción de esta red de túneles o acueductos, la realidad es que posteriormente fueron aprovechados por la gente para fines diversos. ¿Qué dejaron ahí? Lo más seguro es que con el paso del tiempo, algunos tramos han sido tapados por derrumbes o por las mismas raíces de los árboles, o tapados por los mismos propietarios de las haciendas en donde fueron encontrados.
Es una realidad que en esa época estas cuevas, bóvedas, cavernas, túneles o acueductos serían la mejor opción, ya sea para transportar o ocultar las riquezas de algunos frailes, hacendados, revolucionarios o algún bandido que nunca pudo regresar por su mal habido tesoro.